Vamos a esperar a que empiece a grabar esta cuestión. Ya. Entonces, la clase de hoy día, por lo tanto, va a hablar sobre la relación, o en realidad cómo se ha desarrollado el neoliberalismo aquí en Chile en el último tiempo. Y por último tiempo me estoy refiriendo en particular desde los gobiernos postdictatoriales hasta hoy día, ¿ya? Es decir, desde el gobierno de Patricio Aylwin, pasando por Frei, Lagos, Bachelet, Piñera, el cómo se ha venido desarrollando. Y ahí vamos a retomar algunas cositas que vimos en la penúltima clase y también en la última. Bueno, esto fue lo último que vimos en la clase, en la penúltima clase, que tenía que ver con cómo Chile se insertaba en el modelo internacional, porque recuerden que ese era uno de los principales objetivos del neoliberalismo, la apertura de los mercados a lo que es el comercio internacional. Entonces, teníamos un primer como etapa, que de hecho fue la etapa que caracterizó los últimos años de la dictadura y los primeros de democracia, que tenía que ver con la apertura unilateral, tiene que ver con que Chile tiene la intención de abrirse al mundo, ya abrirse a las economías mundiales, es de Chile estar dispuesto al mundo. Esa es la apertura unilateral, ¿ya? Chile entonces da todas las garantías para que quien quiera pueda venir a invertir acá. Y por lo tanto tiene la intención de que los otros puedan tomar una actitud parecida. Esto porque es importante remarcarlo, porque recuerden que venimos saliendo de un gobierno, de una dictadura que muy cuestionada a nivel mundial por la violación que había generado a los derechos humanos. Por lo tanto, yo les dije que uno de los elementos fundamentales para mantener unas buenas relaciones internacionales de manera, en términos económicos, es el respeto a esos principios fundamentales. Luego viene una segunda etapa que la inaugura de alguna manera Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que es el de la apertura bilateral. La apertura bilateral es de establecer relaciones entre dos países, ¿ya? No es más que eso. Es decir, las relaciones que empezó a establecer Eduardo Frei con China, con países de América Latina, con Estados Unidos, con España, Italia, Francia, etcétera, ¿ya? Pero es entre Chile y otro país, no involucra a otras potencias. Y esas relaciones se sellan con la firma de los tratados de libre comercio, es decir, donde se llegan a acuerdos sobre cómo vamos a manejar la economía entre dos países, otorgando ciertos privilegios a unos y a otros. Por ejemplo, si a China le interesa mucho el cobre chileno, bueno, nosotros le ofrecemos aranceles preferenciales para poder exportar el cobre, mientras ellos nos aseguran, por ejemplo, aranceles preferenciales para traer tecnología china, ¿ya? Cosas que ha sucedido, o sea, por algo tenemos como eh, tanta como variedad de productos de origen chino también. Eh, y lo más como conocido ahora son los autos, o sea, tenemos harta cantidad de autos diferentes de marcas chinas y eso es solo debido a las negociaciones que se han tenido con China y al tipo de tratado que se firmó con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los otros países del mundo tienen las mismas relaciones y los mismos acuerdos con China y que independiente de la crisis económica que se viva, China tiene que respetar esos acuerdos económicos, no los puede pasar a llevar, ¿ya? Porque es un pacto y además ese tratado tiene un límite, o sea, tiene que ser como, se tiene que volver a conversar en la medida que vaya como pasando el tiempo. Y las negociaciones comerciales multilaterales fueron los esfuerzos, la tercera etapa, que llevó adelante ya los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que tienen que ver con instalar a Chile como grupos económicos multinacionales, ¿ya? Eso quiere decir que hay más de un país involucrado. El más conocido y en el que hemos estado desde mucho antes, pero que Chile hoy día tiene como un poder o una presencia mucho más importante es la APEC, ¿ya? La agrupación de países que están en torno al Pacífico, donde tenemos potencias como Japón, China, Estados Unidos, Canadá, México, y donde estamos nosotros. También tenemos a Australia, tenemos a diferentes países involucrados y donde, ¿qué es lo importante? Aquí perfectamente en la PEC se podrían tomar decisiones solo entre China, bueno, Rusia también, entre Rusia, China, Estados Unidos y quizás Canadá. Pero no, Chile en el último tiempo ha tenido una voz importante en la PEC y eso es debido a los esfuerzos que ha hecho los gobiernos
Dice, una pregunta, ¿soy yo el lagueado o es el MIT? ¿Qué es laguear? Chiquillos, no entiendo eso. Perdón, soy muy anciana. Pegado. ¿No me escucháis bien? ¿Se me escucha pegado? Se corta. Me han dicho que en otra clase también me dijeron que se me escuchaba pegado. No sé si soy yo. Sí, buena pregunta. ¿A alguien más le pasa que me escucha cortado? Chiquillos, chiquillas. ¿Hay alguien más que también me escuche cortado? Bueno, si no contesta nadie más, asumiré que... eh, eh, eh. Pero en la clase pasada con el Seba... ¿Quién es el Seba? ¿El profe Seba? Ya, hablemos bien. Si esto estamos hablando del profe. Ya. Hola, profe. Hola, ¿quién me habla? El Nico. Hola, Nico, ¿cómo estás? Bien, Qué disculpe bueno. por haber llegado tarde. Sí, no importa. Después responderá a todas las preguntas. Ah, No, mentira. Eh, Seba, entonces yo creo que es problema de tu wifi, porque que quede claro que es por el net que voy y vuelvo. Ya, tranquilos, vaya nomás. Ya, y la Alexia dice que me escucha bien. Ya, entonces continúo. Estábamos entonces en estas etapas, recuerden que esto es parte de la clase anterior, y que entonces los últimos dos gobiernos de Michelle Bachelet y los últimos también dos gobiernos de Sebastián Piñera se han dedicado a dejarnos como bien posicionados en términos internacionales para poder integrar grupos donde hay más de una potencia y donde nosotros podamos tener como posibilidades de tomar, de decir cosas, de que se nos tomen en cuenta y de tomar como, de ser parte como de las grandes decisiones económicas que se tomen en estos grupos. Nosotros, por ejemplo, también somos parte del Mercosur, somos parte de, bueno, la ONU, evidentemente, a pesar de que nos ve como cuestiones económicas, pero sí es importante que allí marquemos presencia. Fuimos, bueno, anfitriones de la COP25 y así. Hay un montón de otras instancias internacionales que a propósito, el 18 de octubre se han tenido que trasladar por fechas o de lugar, porque donde nosotros íbamos a ser anfitriones, de hecho, Sebastián Piñera, uno de sus objetivos era eso, como que Chile fuera anfitrión de muchos de esos encuentros, para que pudiesen conocer Chile, para que viesen también las habilidades de gestión que tenía el país y que por lo tanto tuviésemos participación mucho más activa, cosa que no lo hemos podido hacer y creo que la COP25 tampoco lo hicimos tan bien como creíamos. Bueno, dicho eso, eh, ¿tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? Esto igual yo lo abordé la clase pasada, pero si tienen dudas, si algo no les quedó claro, quieren que vuelva a repetir con otro ejemplo, es ahora el momento. ¿Alguien tiene dudas? ¿No? Ya, gracias Alexia. Entonces, gracias Nico. Dice, ¿cómo sigue entonces la inserción o cómo se consigue la inserción en los mercados internacionales? ¿Cómo hacemos para que Chile pueda interactuar económicamente con otras potencias? Lo primero, y ya está más que repetido, es la reducción de aranceles. Recuerden, el impuesto que sirve para exportar o importar productos debe ser bajo, ¿ya? Si nosotros queremos eh, queremos que, no sé, los libros que escriba el escritor tanto o los vinos que haga el agricultor tanto lleguen a cualquier parte del mundo, necesitamos que esos aranceles para sacar el producto sean bajos, porque si son muy altos nadie los va a comprar. Lo mismo, si queremos que en Chile, si no tenemos industrialización y por lo tanto necesitamos que haya variedad de celulares, computadores, lo que sea, necesitamos bajar los aranceles, necesitamos que sea barato comprar afuera para que cuando lleguen acá el precio no aumente tanto. Necesitamos, por lo tanto, bajar, incluso llegar a aranceles cero, ¿ya? Si fuese necesario. Entonces, eso es lo primero y más importante. Hay un ejemplo que es el que le pasó a Argentina, que durante la época de los Kirchner, ellos tuvieron el enfoque de proteger y fortalecer la industria interna. Ya
Hablo de Néstor Kirchner y de la Cristina Kirchner, o Fernández de Kirchner, que tienen ellos cuando gobernaron, bueno, la Cristina volvió al poder ahora, pero el objetivo era proteger y hacer fuerte la economía argentina. Entonces lo que ellos hicieron fue aumentar los aranceles. ¿Para qué? Para que todos los productores argentinos, por ejemplo, de zapatos, de ropa, que allá es muy famoso eso, del cuero, por ejemplo, no tuviesen que competir, por ejemplo, con el cuero sintético que hacen los chinos. Porque indudablemente, si dejamos que esas chaquetas de cuero sintéticos chinas lleguen a Argentina, paguen nada de impuesto, van a ser súper baratas, porque sale barato hacer una chaqueta sintética, mucho más barato que hacer una chaqueta de cuero. Por lo tanto, como los Kirchner querían proteger la industria interna, lo que hicieron fue aumentar. Por lo tanto, aunque saliera muy barato hacer chaquetas de cuero en China, cuando llegaban a Argentina era tanto lo que tenían que pagar esas chaquetas para poder entrar, es como un peaje, es tanto lo que tienen que pagar que al final terminaban siendo igual de caras que una chaqueta argentina de cuero. Y la gente, por lo tanto, que iba a preferir la chaqueta de cuero, porque te va a durar más, porque es de la industria argentina, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Por eso en Argentina, durante mucho tiempo, no llegaron, por ejemplo, tantos celulares, no llegaron tantos computadores. Hay poca variedad de autos porque los aranceles eran muy altos. Entonces, todo lo que se estaba produciendo afuera de Argentina salía muy caro hacerlo llegar a Argentina. Y se potenció, por lo tanto, la industria interna. ¿Eso qué provocó? Que, por ejemplo, cuando a Chile le empezó a ir muy bien en los últimos años, si se acuerdan, llegaron muchos argentinos a comprar aquí a Chile, porque aquí había mucha variedad. Entonces llegaban como al Costanera, como que era el objetivo, venir a comprar como tecnología, porque en Argentina no existía esa variedad. No sé si se acuerdan como de esas noticias cuando estaban los argentinos por acá y nosotros nos creíamos bacanes por eso, porque teníamos mucha variedad. Bueno, era por eso, porque por muchos años los argentinos vivieron de alguna manera con ciertas restricciones económicas de poder comprar o adquirir productos del exterior. Sin embargo, se hicieron muy buenos en, por ejemplo, en moda, muy buenos en eso, muy buenos en ciertas cosas. Eso. Bueno, otra importante como elemento que debe estar presente para que Chile se pueda insertar en los mercados internacionales, tiene que ver con que se tiene que garantizar que haya una continuidad y una estabilidad de las exportaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le debo decir a China, tranquilo, cobre va a haber para mucho rato. Y si no hay cobre, yo me voy a encargar. Si no hay cobre en esta mina, bueno, tranquilo, tenemos más minas. Entonces, para poder exportar, nosotros necesitamos desarrollar una industria potente de extracción de materia prima y que asegure que por muchos, muchos años eso se pueda mantener. Por eso en Chile tenemos tantas plantaciones forestales, porque si nosotros viviéramos como de una sola hectárea de plantación forestal, sabríamos que ese terreno solo sirve para plantar 7 veces. Después de esas 7 veces en que nosotros plantamos los pinos, aparecen los pinos y los cortamos, después de hacer 7 veces eso, la tierra queda inutilizable para siempre. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es importante abarcar la mayor cantidad de territorio para desarrollar la actividad forestal, porque la actividad forestal es nuestro tercer elemento más importante de la economía. Por eso es importante, por ejemplo, asegurar la plantación de paltas por muchos lugares, porque también es un elemento súper importante. Por eso también le ponemos tantas fichas al vino, porque sabemos que es fácil poder exportar vino chileno por muchos, muchos años. Como que no va a pasar, no tiene que pasar grandes cosas como para que se agote eso. Y de allí viene un elemento súper importante que son las famosas ventajas comparativas. Chile, algo que aprendió de la crisis del 29 es a dejar de depender de un solo producto. En el 29 nosotros nos fuimos a quiebra económicamente porque dependíamos única y exclusivamente del salitre. Ese era el único recurso que nosotros vendíamos y del cual obteníamos dinero. Por lo tanto, Chile, a partir de esa experiencia, dijo, no, nunca más nos va a volver a pasar esto. Si tenemos que exportar, que sean diferentes productos. Entonces, hoy día Chile, en todas sus regiones, ha logrado encontrar productos, elementos que sirvan, que tengan ciertas características y que sean competitivos en el mercado. Ejemplo, el vino.
aquí en Chile se está desarrollando y se ha logrado mantener ciertas cepas que no las puedes encontrar en ninguna otra parte del mundo y que eso hace de, por ejemplo, creo que si no me equivoco, creo que es el Carmener, que es una cepa que solo se da en Chile. Por lo tanto, eso es una ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque en muchas partes del mundo se hace vino, pero solo puedes tomar Carmener en Chile y está mundialmente reconocido de que el vino chileno es excelente, es muy bueno. Incluso el vino más malo, incluso el gato, la exportación, son vinos buenos. Hablamos de vinos ricos. Por lo tanto, eso hace una ventaja comparativa. Otra ventaja comparativa, por ejemplo, está dado la fruta. Hay fruta aquí en Chile que, si bien puede haber en otras partes del mundo, pero tiene ciertas características que solo se da acá. Ejemplo, la palta. La palta Hass solo se da con el sabor y la textura acá en Chile. Y es por condiciones, porque acá tenemos condiciones territoriales, climáticas, que nos permiten eso. Y además porque hemos desarrollado cierta tecnología. Bueno, está de más decir que el cobre que se extrae acá es particular y es en mucha abundancia. También sabemos que hay litio, sabemos que hay recursos marinos que no existen en ninguna otra parte del mundo porque tenemos la suerte de contar con un territorio marítimo súper extenso y súper variado. Eh, bueno, también sabemos que contamos con mucho territorio para el desarrollo forestal y así se van dando. Entonces, y además, lo otro también que habla o que tiene relación con las ventajas comparativas es que sabemos que aquí en Chile, por ejemplo, el árbol no solo sirve para sacar madera, sino que también sirve para otros procesos productivos. Por ejemplo, la celulosa. ¿Y qué quiere decir la celulosa? La creación de papel. ¿Ya? Eso también es como súper importante. Bueno, ¿y cuál es el objetivo de eso, de esos elementos? Evidentemente, que sea mucho más barato comprar productos del exterior. Si nosotros somos capaces de ofrecerles al mundo una variedad de productos a precios súper convenientes, y no de productos, hablemoslo bien, de materia prima, si nosotros somos capaces de mostrarle al mundo súper buena materia prima, eh, lo que vamos a lograr es que nos llegue de regreso productos manufacturados de buena calidad y a buen precio. Ese es el objetivo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Chiquillos, chiquillas. No, profe. ¿No? Ya. Muchas gracias por responder. Ya. Nico también no tiene dudas y el Sebas tampoco. Ya. Entonces, sigamos. Si hacemos un balance sobre cómo se ha llevado adelante el neoliberalismo aquí en Chile, hay aspectos evidentemente positivos y negativos. Los positivos son que evidentemente tenemos beneficios macroeconómicos, o sea, indudablemente agradecemos siempre la posibilidad de que nuestra economía se pueda insertar en los mercados internacionales. Si nosotros hoy día estuviéramos frente, por ejemplo, a una dictadura, es probable que muchos mercados se nos cerrarían, muchos mercados. De hecho, por eso hubo mucha gente que se preocupó con el nivel de violencia que hubo desde el 18 de octubre. ¿Por qué? Porque hay muchos países que frente a esos niveles de violencia deciden cortar relaciones comerciales, porque dicen, bueno, esto se puede ver afectada a la economía. ¿Por qué? Por ejemplo, si no tenemos transporte, ¿cómo va a llegar la gente a sus trabajos? Vamos a tener que cerrar antes, vamos a tener que hacer un montón de cosas, quizás, no sé, quemen las industrias o que los toques de queda influyan en la mano de obra. Si hay toque de queda, la gente no puede salir de sus casas. Si hay policías y militares en las calles reprimiendo, la gente tiene miedo, entonces quizás no va a ser tan productiva como queriésemos, como que nos gustaría que fuera. Y además porque hay marcas que se preocupan de siempre estar en vínculo, hay marcas que lo que buscan es tener una buena imagen. Y eso que implica respetar los derechos humanos. Por lo tanto, hay marcas que no están presentes en países donde consideran que los derechos humanos no se respetan por un tema de imagen, por temas de marketing solamente. Es porque vende el tener el ser como buenos con los derechos humanos. Tampoco es porque algunos, o sea, partamos por la buena fe y ojalá que a todos les preocupara de la misma manera. Pero sin lugar a dudas, vende mucho más el ser pro derechos humanos que el no serlo. ¿Ya?
Entonces, por eso, por ejemplo, a países como Colombia o México les preocupa tanto erradicar el narcotráfico y la violencia que puede existir en torno a ello, porque hay muchas empresas que tienen miedo de llegar a esos lugares y de comercializar, porque los puede captar una banda de narcotraficantes. Entonces, esas cosas hoy día Chile ha logrado como mantenerlo de manera estable, nuestra política es estable, la sociedad en general es estable, y eso nos ha traído beneficios. Indudablemente Chile ha mejorado, esa cuestión es innegable, lo que hablábamos la clase anterior. Además, también se ha dado modernización, o sea, que hoy día podamos tener, no sé, la línea 6 del metro, la línea 3, que proyectemos más líneas del metro, es única y exclusivamente porque a Chile le ha ido bien económicamente, ¿ya? Eso como que es innegable, que hoy día estemos pensando en un aeropuerto que se tenga que ampliar 3 o 4 veces más su capacidad, es porque a Chile durante mucho tiempo le fue bien, económicamente hablando. De que hayan buenas carreteras, de que tengamos, no sé, buenos sistemas de transportes marítimos, también habla de que nos ha ido bien económicamente. Sin embargo, hay temas negativos también en todo esto. Uno de ellos es que dependemos demasiado del mercado externo. Y eso ya lo conversamos, o sea, si tenemos un problema, o sea, si hay el día de mañana un problema entre Estados Unidos y China, créanme que nosotros vamos a ser uno de los primeros perjudicados de esa guerra comercial, porque estamos demasiado involucrados con ellos, a tal punto que nosotros solo exportamos materia prima para recibir pura manufactura. El día de mañana, si China nos cierra relaciones comerciales, imagínense la cantidad de productos que no vamos a tener, porque de China hay un montón de cosas que conseguimos. Y imagínense si China nos cierra la puerta, ¿cuánto cobre dejamos de vender? Entonces, es mucha plata la que deja de circular con una eventual guerra comercial, donde Chile históricamente siempre ha estado del lado de Estados Unidos. Por eso es complicado, porque nosotros siempre hemos apoyado las gestiones de Estados Unidos. O sea, piensen que hace como una semana Piñera estuvo hablando con Donald Trump. Entonces, obvio que, bueno, y hace un tanto también estuvo hablando con el líder chino. ¿Por qué? Porque quiere tener buenas relaciones con ambos. Porque si uno de los dos nos cierra la puerta, nos vemos afectadísimos. Muy, muy afectados. Y ojalá todos los chilenos pensamos que no haya crisis comercial, pues, para que no nos afecte. Y además de ello, el saldo negativo que tiene esta apertura total, este neoliberalismo, es la desigualdad. Aquí no todos ganamos de la misma manera. Ya les decía yo la clase pasada que Chile, lamentablemente, está siendo liderada por 7 grandes familias. Los Mate, un ejemplo de ellos, son dueños de qué? Son dueños de empresas forestales, tienen mineras. Hoy me estaban hablando y yo estaba despreocupada. A ver, dice, el Sebastián Silva dice que tiene problemas de conexión, así que va a meterse a la llamada de Tercelo. Ya, no hay problema. Entonces, se me fue la onda. ¿Qué estaba hablando? Oh, se me fue. No me acuerdo qué estaba hablando. Decía sobre las 7 familias que... Que son dueñas de Chile. Gracias. ¿Qué me dijo la Cata o no? Sí, profe. Sí, ya, gracias, Cata. Sí, tenemos 7 familias entonces que son las dueñas del país, donde ya les decía, los mates son dueños de empresas forestales, de empresas mineras, tienen propiedad en el mar, son dueños de medios de comunicación, de colegios, universidades, ¿de qué más son dueños? De aerolíneas, de bancos. Son dueños de muchas ramas económicas del país. Son dueños de vinos, son dueños de ciertas empresas agrícolas, tienen de gasolineras, tienen muchas propiedades. Entonces, indudablemente que, claro, que nos vaya bien económicamente, ¿a quién impacta primero? A la familia Mate, porque ellos son dueños de esas empresas. En último lugar, nos llegan a nosotros. Bueno, lo más claro fue la polémica que hubo la semana pasada con la empresa París. La empresa París, que es de... ¿Quién es el dueño de esa empresa de París? De Cencosud. Es Cencosud. Espera, lo estoy buscando porque se me olvidó. Pero son dueños de ella. Es el holding de...
¿No es de Sayed? ¿De la familia Sayed? No, de Horst Polman. Sí, de Horst Polman. Sí. Horst Polman es el dueño de Cencosud. Y Cencosud, recuerden que tiene a París. ¿Qué más es de Cencosud? Se me olvidó. A ver, acá lo voy a ver. Bueno, Cencosud está vinculado con un banco que... ¿Alguien me puede ayudar? París, Johnson, Johnson. Jumbo, ¿Santa Isabel o no? sí, también. Y Elise, Elisi, sí. y no me Bacán. pasó nada. Ya, súper. Gracias, Alexia. Te pasaste. Recuerden que la última polémica que hubo fue la de París, donde el holding, es decir, la propiedad que tiene Horst Polman, fue de, ¿cuánta fue la plata que ganaron? ¿Como 200 millones de pesos? No, de pesos no, dólares tiene que ser. Ganancias, vamos a poner. Estoy buscando acá en ganancias. En internet, porque no me acuerdo. Por las utilidades de Cencosud, aquí está. Espera, estoy buscando la noticia, se las voy a proyectar. Que en el fondo habla de la desigualdad, como es un ejemplo de cuál es la desigualdad que existe en Chile. Miren acá. Acá. Compartir, no gracias. Acá está. Entonces, aquí dice. Ya, dice que Cencosud ha estado en el centro de la controversia luego que la semana pasada se conociera que es la junta de accionistas, entre la que está Horst Polman, obvio, porque es el accionista mayoritario, había acordado repartir las utilidades por 91.360 millones de pesos. Yo eso lo encuentro increíble. O sea, los accionistas, los dueños de Cencosud, se reparten, y que no son muchos, se reparten 91.360 millones. Yo eso no lo logro dimensionar. No sé qué haría con tanta plata si la tuviera. No tengo idea qué se hace con esa plata cuando uno tiene tanto. ¿Y por qué hablo de la desigualdad? Porque eso pasó, bueno, y está la ministra de Economía vinculada en todo esto porque ella es accionista de Cencosud. Tenemos por ese lado como esa cantidad de plata que ganan los accionistas con Cencosud, versus lo que pasó con los trabajadores de París, a quienes, para pagarles los sueldos, París, ¿qué es lo que les dijo? Yo te voy a prestar plata para que tú puedas costear tu sueldo de mayo. Y esa plata tú me la vas a devolver en 6 meses, en 6 cuotas donde yo no te voy a aplicar interés. Pero sí vamos a costear tu sueldo. Imagínense cuántos sueldos se pueden financiar con 91.380 o 60 millones. Imagínense. O sea, es probable que todo este año a todos los trabajadores de Cencosud pudiesen pagarle sus sueldos sin acogerse a la ley de empleo a través con estas utilidades. Y las utilidades son la plata el excedente que se obtiene debido al buen trabajo que hacen los vendedores, que hacen las promotoras, que hacen todos los equipos de gestión de un mall. Entonces, a mí me parece inaudito y creo que es como la evidencia como más clara de la desigualdad en Chile, como lo más triste. Y se los hablo como súper de cerca porque tengo una prima que trabaja en París, ella es cajera, y que a ella le llegó el correo, donde ella que gana 300.000 pesos al mes, le llegó un correo diciéndole como de París, muy en buena onda, mira, yo te voy a hacer un préstamo solidario, te voy a pagar tu sueldo a través de un préstamo. Y después tú me lo devuelves en 6 cómodas cuotas. Chiquillo, ¿cuándo se ha visto de que los sueldos se paguen con deudas? Jamás, es una cosa inaudita. Y sabiendo además que, que tus jefes en el fondo ganan 91.360 millones de pesos. Me parece una falta de respeto y la muestra más clara de la desigualdad, como que fue demasiado evidente lo desigual que es Chile. Esos son problemas del neoliberalismo, que la repartición no es igualitaria para todos, que las ganancias que se obtienen de esta gran desventaja
Imagínense que esta plata realmente llegara a toda la gente, sería fabuloso. De verdad viviríamos de otra manera. Pero bueno, no es así y ojalá cambien las cosas pronto. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? No, profe. ¿No? ¿Nadie más tiene dudas? Para que pasemos a la actividad. Ya, súper. Voy a dejar de grabar. Y